Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 0,12%, el Nasdaq en 0,39% y el Standard & Poor's en 0,22 puntos porcentuales. Washington, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decretó ayer la constitucionalidad de la decisión emitida por el presidente estadounidense Donald Trump de prohibir el ingreso a su territorio nacional de las personas provenientes de países de mayoría islámica. Brasilia, durante su visita oficial al Brasil, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se comprometió a entregarle al país sudamericano 1,2 millones de dólares con el fin de socorrer a los migrantes provenientes de Venezuela, agradeciendo al gobierno de Brasilia acoger a los desplazados del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, le envió un mensaje a los habitantes de Centroamérica, pidiéndoles hacer sus vidas en sus países y no intentar ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Moscú, las autoridades rusas se vieron obligadas a evacuar en la noche de ayer bares y restaurantes de la ciudad mundialista de Rostov, después de recibir amenazas de bombas. Sin embargo, con posterioridad anunciaron no haber encontrado objetos sospechosos en ningún lugar público. Washington, las autoridades de los Estados Unidos trabajan para combatir 4 incendios forestales en el norte del estado de California y uno más en Nuevo México. Las conflagraciones amenazan decenas de viviendas y han generado la evacuación forzada de cientos de personas. 8 de la mañana, 16 minutos. Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia? En Colombia, luego de que se conociera el proyecto de sentencia del Consejo Nacional Electoral del magistrado Bernardo Franco, que propone que no se le entregue credencial de senadora a Antanas Mockus, se aplazó la audiencia sobre el caso. Este martes desde el CNE anunciaron que se tomarán varios días más para analizar la decisión que dejaría sin curul a Mockus, quien fue determinante en los contratos que adquirió su corporación Corpovisionarios para temas del proceso de paz con las FARC. Ante el caso, el ex candidato a la presidencia Gustavo Petro le sugirió a Mockus que acuda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su curul del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia. La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a las exministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parodi por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol Sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. El Ministerio Público cuestionó a las exministras por la aprobación del COMPES 3817, que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña, Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol Sector 2. En el caso de las exministras habrían estado implicadas en causal de impedimento porque derivado de la decisión pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias. Noticias en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 18 minutos. Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales. Amables oyentes, un saludo cordial, mucha atención. En recta final entre el Festival del San Pedro y Muestra Internacional del Folclore en la ciudad de Neiva y en los diferentes municipios del departamento del Huila, donde se celebran estas festividades cumbres de la cultura huilense. Son miles los turistas que han llegado para presenciar los desfiles, las presentaciones artísticas y musicales en la ciudad de Neiva y en los diferentes municipios como Pitalito, Garzón y La Plata, donde son sitios de mayor concentración. Las autoridades han llamado la atención del dinero falso circulante en los diferentes municipios del departamento del Huila y la perfección de este dinero que hace muy difícil su detención. En otro orden de la información, mucha atención, amables oyentes, que continúa interrumpido el tránsito de la carretera que de Neiva conduce a la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá. En estos momentos las autoridades realizan ingentes esfuerzos para rehabilitar nuevamente
el servicio del tránsito en esta vía, que continúa interrumpido a la altura del sitio conocido como Los Túneles, a raíz de la pérdida de la banca. Y para finalizar, mucha atención, amables oyentes, que de acuerdo al más reciente informe conocido sobre el aumento de cultivos ilícitos en Colombia de 209.000 hectáreas, se afirma por parte de voceros cívicos y políticos en los diferentes municipios del Caquetá y Putumayo, que allí en estos departamentos está la producción de cocaína que se está comercializando por productos perecederos e incluso también comercializándose por ganado. Esas son las informaciones más importantes en el sur de Colombia con Divier Alexander López. ¡Feliz día! En deportes, David Ospina listo para enfrentar a Senegal mañana. El arquero de la selección Colombia está totalmente recuperado del golpe que recibió en el encuentro frente a Polonia, así lo dio a conocer hoy el técnico José Pekerman en rueda de prensa. Por otra parte, sobre Abel Aguilar, la información es diferente. Pekerman confirmó que no es una lesión grave, pero se tomarán algunas precauciones y no podrá estar disponible para el encuentro de mañana, el cual define la clasificación a octavos de final de la tricolor. Para la hora de la verdad, Tata Castro. Se recalentó. Voy a buscar ayuda en internet. A ver, ¿qué hacer si se recalienta el motor? La pasión puede recalentar el motor, pero en lo posible hay que mantener la calma. Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar para recibir asistencia en caso de varada. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alguna reacción en las bolsas de valores, disparado el precio del petróleo, ayer subió entre el Brent y el WTI cerca del 3%, pero hablemos un poco de temas económicos muy importantes del país. Sergio Gel. Doctor Londoño, pues hablemos de nuestra economía y más precisamente del comportamiento del crédito en Colombia. Un comportamiento que deja un sinsabor, esto tras un informe presentado ayer por la Superintendencia Financiera y que da cuenta de un crecimiento de la cartera de crédito de 2,5%, alcanzando los 444 billones de pesos. Es esa la cifra que le deben los colombianos al sector financiero, pero el dato que preocupa es el crecimiento de los saldos vencidos, es decir, de los saldos en mora, o lo que es lo mismo, la cartera que los bancos no han podido recuperar. Pues bien, esta cifra alcanzó prácticamente los 22 billones de pesos, lo que representa un 4,93% del total de la cartera. Y entremos en detalle, si le parece, la cartera del sector comercial alcanzó los 241 billones de pesos, de los que 11.11 billones se encuentran en mora. Aquí hay un aumento bastante sensible además con respecto a la mora que representaba este sector, el sector comercial, en 2017, pues la cartera en mora aumentó en casi 3 billones de pesos, esto en el término de un año. Aumentos de la cartera vencida en todos los sectores. En créditos de consumo, el aumento fue de 1 billón de pesos, al pasar de 6.7 billones a 7.8 billones de pesos, en los que están colgados los colombianos para cumplir con sus obligaciones. Y en vivienda, el crédito hipotecario, también aumentó la morosidad, al pasar de 1.59 billones en mora a 2.04 billones en mora en este año. Y mientras esa es la situación de la cartera en mora de los colombianos, pues llegan datos también de la ANDI, que en su encuesta de opinión industrial conjunta estima un crecimiento de la producción industrial entre enero y abril de 2,5%. Sin embargo, si a esa cifra se le restan las actividades de refinación, el aumento habría sido de tan solo el 1,6% con respecto al mismo periodo de 2017. Así están las cosas, y es que según la encuesta realizada por la ANDI, la mayoría de los encuestados consideran que el principal problema de la industria es nada más y nada menos que la falta de demanda. Óigalo bien, la falta de demanda. Así están las cosas en materia económica, doctor Londoño. Por un lado, crece la cartera y crece, sobre todo, la cartera vencida. Y por el otro, la industria crece muy poco y enfrenta un grave problema, que es nada más y nada menos que la falta de demanda. A lo dicho por usted hay que agregar algo, Sergio, que es muy importante. ¿Cuál es la cartera vencida tolerable en un sistema bancario sano? De acuerdo, usted lee
cualquier escritor en materia financiera, la cartera no puede sobrepasar el 2%. El 2. ¿Y cuál es una señal de alarma ya? Luces rojas por todas partes. Es el 4%. No nos engañemos. El 5% de cartera vencida es un problema monumental que se debe, como en la cuestión de la industria, a la falta de demanda, es decir, a la falta de actividad económica. La gente no paga intereses de mora por deporte. Los intereses de mora en Colombia son ruinosos. La mora, el pago de intereses de mora es un castigo para la persona que esté en mora. Pero es un castigo de tal naturaleza, de acuerdo a las prácticas en Colombia y a los niveles de cartera en mora, que es ruinoso. La gente no paga porque no tiene con qué. Porque no tiene con qué pagar. Y eso está llegando a 22 billones de pesos, que es el 5%, para resumir, el 5% de la cartera. Y eso es muy mal indicador. Y nos dicen, no, es que los bancos tienen suficientes reservas, es que los bancos son muy juiciosos, es que los bancos son muy queridos. Todo eso es así y lo aplaudimos, y qué maravilla que sean tan queridos y tan juiciosos y que tengan tantas reservas. Pero un 5% de cartera vencida, de cartera en mora, es un drama. Y eso que no nos han dado el dato de cartera definitivamente castigada, Sergio. Ese es un tema que hay que... Ese está pendiente, doctor Londoño. Ese está pendiente, porque la cartera vencida es una cartera que los bancos están manejando como activo propio, como activo que está en marcha. Pero los bancos castigan la cartera cuando ya dicen esta plática se perdió. Y castigan la cartera. ¿Cuánto es eso? Ahí no nos cuentan. Pero cartera vencida del 5% es un problema muy grave, que no es un problema de los bancos, sino de la economía en su conjunto. Los bancos son el termómetro de la economía en general, y la salud de los bancos es la salud de todo el sistema de producción, de lo que se llama el sector real de la economía. Si los bancos están así, se cuidan más en prestar la plata, son más cautelosos, son más temerosos, asumen menos riesgos porque les puede ir mal, porque les está yendo mal. El resultado es... Eso es un círculo vicioso con tendencia hacia la depresión total. De manera que muy importantes estas noticias, Sergio. Y lo de la industria, un drama. Una industria de un país en desarrollo que quiere salir de un hueco, creciendo al 1.6. El año pasado, ¿cómo era esta producción de la refinación? Es que la refinería, ¿cuándo se puso en marcha Reficar? Sí, pues déjeme, le confirmo datos y fechas, doctor Londoño. Por eso, Reficar le hizo un aporte adicional a la economía, pero para hacer comparaciones homogéneas hay que comparar lo mismo con lo mismo. Es decir, olvidémonos de Reficar, olvidémonos de la refinación extraordinaria de Reficar y pensemos en lo que era la industria a comienzos del año pasado y la industria ahora. Crecimiento de 1.6, un crecimiento miserable comparado con un crecimiento muy malo de comienzos del año pasado. De manera que el punto de referencia es un punto de referencia muy malo. Resumen, la industria no está creciendo. Resumen, estamos en una crisis. Resumen, el empleado de Santos en la Andy, el señor Bruce McMaster, no está cumpliendo su tarea, porque no está alertando al país suficientemente sobre la crisis de la industria en Colombia. Pero ya se le desmarcó al presidente Santos, ¿no? No era más que ganar a Duque para... ¡Ay, Dios mío! La cantidad de gente que se le está desmarcando al presidente Santos, que hoy a propósito está dando unas declaraciones donde uno no sabe qué admirar más. Si el cinismo del presidente Santos, sus inexactitudes o la paciencia del entrevistador, ¿no? Que visiblemente no quiere hacerlo quedar mal. Y dice que este es el mejor proceso de paz que se ha hecho en la historia del mundo. Pero es que no es lo mismo estar en paz que estar en las garras de la inseguridad, como nos lo demostraba John Marulata. 220.000 hectáreas de coca, ollas del microtráfico en todo el país. La coca regada por todas partes. ¿Eso qué es? Eso es inseguridad, eso es caos,
Ese es el regalo de Santos, la herencia que vamos a recibir de Santos, el legado, dirían algunos. La diferencia es que la herencia es un patrimonio universal, el legado se trata de una donación específica que el llamado de cuyus, aquel de cuya sucesión se trata, le deja a sus herederos. Muchas gracias, Sergio, por esta colaboración muy importante en lo que les decíamos a ustedes gracias a Colsubsidio de lo que estábamos tratando de indicadores económicos y una breve lección de economía tan oportuna esta. ¿Ya saben la última? Llegó a Soacha el nuevo centro de servicio de Colsubsidio para que puedas solicitar la tarjeta de afiliación multiservicios, activar tu cupo de crédito, recibir asesoría y radicar postulaciones al subsidio de vivienda, comprar entradas a Piscilago y muchísimo más. Encuéntranos en el Centro Comercial Ventura Terreros, en la carrera primera número 3853, segundo piso, local 225. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. La sección de cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Todos somos UGC. Hemos hablado varias veces en esta sección de cultura de unos géneros literarios que son imprescindibles para hacernos cargo de la cultura escrita, de la que se transmite de generación en generación y que va recogiendo el pensamiento de los pensadores más ilustres. La novela es un reflejo de la sociedad en que se vive, por mucho que el novelista quiera plantearse temas completamente imaginarios. Pero si uno quiere comprender la España y el mundo de finales de la Edad de Oro, tiene que leer el Quijote. El Quijote es una lección de vida. No solamente es el cuento de un caballero enloquecido por la lectura de los libros de caballerías que salió por el mundo a correr sus propias aventuras, siguiendo a la Amadís de Gaula y a toda la constelación de caballeros andantes de la época. No, lo importante del Quijote y lo que hace esa novela inmortal es su trama íntima, una colección de valores sobre los temas más esenciales, el tema del poder, las referencias que hay sobre el poder en esa materia, el discurso de las letras y las armas. Vamos a tener que recoger en este segmento de historia el discurso de las letras y las armas, que es lo más maravilloso que se ha escrito sobre el valor y sobre la significación del soldado y de la vida del soldado y de lo que representa. Todo lo que hay en esa materia sobre la vida de la gente humilde, sobre la vida de los poderosos, sobre los grandes dramas del amor, sobre el amor ideal, sobre los amores más prosaicos, sobre las injusticias que se cometen con la gente, sobre los despilfarros de bienes, unas bodas de Camacho que son. Eso no es simplemente un tramo de una novela, sino que es una expresión de la sociedad de su tiempo o de la sociedad de otros tiempos que el novelista se imagina, pero se los imagina de tan viva manera que el mensaje le llega a la gente. Sin la novela no tendríamos cultura propia, no habría cultura universal, así de fácil lo podemos decir. Y en esa forma medio novelada que es el teatro, que es la otra gran expresión de la cultura escrita, al mismo tiempo con la poesía y con algo de lo que queremos decir unas palabras sobre el cuento. Para la mayoría de la gente, si le preguntan ¿qué es un cuento?, diría, pues un cuento es una cosa imaginaria y es como una novelita chiquita. ¿Y entonces qué es una novela? Pues sería un cuento largo, sería la reciprocidad. ¿Qué es el cuento? El cuento es un género literario de unas dimensiones inmensas, porque el autor del cuento, en muy pocas líneas, el cuento que está en el límite entre el cuento largo y la novela. Por ejemplo, en Colombia uno de los grandes cuentos o una de las grandes pequeñas novelas es Asistencia y Camas, de Rafael Arango Villegas.
Es una novela que se ha olvidado, como se han olvidado todas las grandes obras literarias del país, para pensar en tanta basura como la que se produce ahora. Pero entonces, ¿qué es Asistencia y Camas? ¿Es un cuento largo o es una novela corta? El cuento tiene más elaboración de un pequeño tema que se concentra para poner de presente algo que el cuentista quiere contar, sin pretensiones de grandes estudios psicológicos y pretensiones de abundar, y por eso suele contraerse el cuento a unas pocas páginas, y por eso es tan difícil hacer cuentos, y por eso hay tantos grandes novelistas y tan pocos grandes cuentistas. Hay cuentos hermosos, pues, y miremos que Charles Dickens escribió los cuentos de Navidad, que son una de las páginas más memorables de la obra de Dickens. ¿Y qué es mejor en la obra de Dickens, los cuentos o las novelas? Vaya uno y defina ese pequeño problemita, los cuentos o las novelas. En Colombia hemos tenido grandes cuentistas. Nos parece Tomás Carrasquilla el primero y fundamental de todos ellos, y nos parecen que hay unos cuentos que son sencillamente de antología. Tomás Carrasquilla, en A la diestra de Dios Padre, llegó a unos niveles colosales de imaginación, de creatividad, de perfección en el estilo, porque el cuento no puede tener una falla. A la novela se le permiten muchas cosas, se le dan muchas licencias, porque en tantas páginas el escritor baja el nivel de la intensidad, parece que se reduciría el colorido que tiene la obra, pero eso se le perdona en función del todo, que es un todo muy importante. En el cuento no hay lugar para la equivocación. En el cuento no puede haber párrafos aburridos o párrafos de densidad corta, porque entonces pierde toda la esencia. A la diestra de Dios Padre. O uno de los grandes cuentistas que a veces el cuento se llama simplemente crónica. Rafael Arango Villegas, un gran genio de la literatura colombiana, mucho menos conocido de lo que debieran, escribió unos cuentos sencillamente maravillosos. Como contaba la historia sagrada el maestro Feliciano Ríos. Y es que sobre eso tenemos unos escritores en Colombia que hay, vamos a ver, sobre los temas de la historia sagrada, sobre los temas de la historia de Colombia, se tejen pequeños cuentos, pequeñas perlas que iluminan el pensamiento y que iluminan el género literario en Colombia, el género más maravilloso. ¿Qué es Borges? Alguien diría, ¿Borges es un novelista? Se pueden tratar las pequeñas perlas que son toda. La obra de Borges es una sucesión de pequeñas perlas. Son cuentos, son pequeños cuentos maravillosos, tejidos por ese inmenso genio de la literatura universal, de quien no podría decirse es un novelista. Entonces, ¿qué es Borges? Un ensayista, un tratadista. ¿Qué es? Pues es un cuentista, un colosal cuentista. Uno toma el Aleph, toma la historia de la eternidad, toma cualquiera de las obras de Borges y ¿qué es lo que ve? Una sucesión maravillosa de cuentos, como suelen ser muchas de las grandes obras. Uno toma el Martín Fierro, por ejemplo, la obra grande, la de Hernández, la obra grande de Argentina para la cultura universal, y Martín Fierro, mucho más que la unidad final de concepto, mucho más que la estructura de una historia que se va prolongando en el tiempo, es una sucesión de pequeños episodios donde queda de relieve en cada uno de ellos algún mensaje que quiere mandar Hernández, algún cuento contenido dentro de esa historia monumental que es el Martín Fierro. Y así uno seguiría y podría llegar a ideas maravillosas sobre el cuento como género literario. El cuento, de donde hemos tenido ejemplos maravillosos. Nos parece que este es un tema que podemos seguir tratando. Miren que
dentro del Quijote, algunos han dicho, no, es que dentro del Quijote hay cuentos independientes de la trama central de esa obra, tal vez la más colosal que se escribió en la humanidad. Para algunos lo es, para nosotros lo es sin duda ninguna. Nadie llegó a la altura del Quijote como novelista, pero hay dentro unas historias que parecen independientes. El curioso impertinente. Dicen que es una pequeña novela o un cuento largo. ¿Qué es el curioso impertinente? Los límites del cuento con la novela. Y nada más difícil que un cuento, repitamos, porque al cuentista no se le perdona nada. Al novelista hay que perdonarle muchas cosas, porque dentro de una grande obra, con un solo concepto, con una sola trama, dirigida a un efecto especial que está concentrado en el fin de la novela, se le pueden permitir muchos momentos oscuros, muchas caídas de tensión e inclusive muchas fallas en la concepción idiomática y en la capacidad de transmitir las ideas. El cuento como género literario. Volveremos sobre el tema y estábamos en este espacio de cultura en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 43 minutos. Cumple tus metas ingresando a la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas, www.ugc.edu.co, PBX 327-6999, WhatsApp 317-366-7586. Todos somos UGC. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Don Aníbal Santana, muy buenos días. Pero muy buenos días, doctor Londoño. Encantado de esta sección de cultura que hizo hoy. Maravillosa. Pero maravillosa. Me acordé de Rafael Arango Villegas, uno de mis favoritos, le cuento. Las peregrinaciones ultraterrenas del maestro Salustiano Ríos y asistencia y camas. Feliciano, perdón, sí. Y asistencia y camas, ¿se acuerda de doña Petra? Ave María, por Dios. ¿Qué es asistencia y camas? ¿Una novela corta o un cuento largo? Pues yo diría que es un cuento un poco largo, pero muy bien novelado. Ave María, qué maravilla de obra la de Rafael Arango Villegas. Yo sí le recomiendo a todos los que puedan conseguir eso, leerlo. Y Tomás Carrasquilla, qué genio del cuento es Tomás Carrasquilla. Bueno, seguiremos hablando sobre el particular y ahora hablemos nada menos que de alimentarnos bien. Nada menos ni nada más. Felicitaciones a tres. Usted dice que a los cuentistas no se les perdona nada, entonces si digo algo mal me va a perdonar, porque esto es el cuento del bienestar, de la salud y de la digamos, de la agudeza mental para estar bien en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues, yo voy a contar este cuento nuevamente hoy para todos nuestros oyentes, doctor Londoño, para los que ya son consumidores de colagenato y para los que todavía no han tomado la decisión o no han oído de él por algún motivo. Realmente, cuando nosotros nacemos con todas las capacidades, con todas las fórmulas y con todos los elementos que requerimos para desarrollarnos perfectamente bien y llegar a la edad adulta, a la vejez, por decirlo, como ya no se puede decir así, ¿no? Llegar a la vejez de una manera excelente, digna, bien, con buena salud, con buena memoria, durmiendo bien y a través de toda nuestra vida desarrollarnos en todas las áreas de nuestro ser, la parte anímica y emocional, la parte cosmética, la parte física, de una manera excelente, con una sola fórmula sencillísima que nos ha dado el Creador, que es alimentarnos correctamente, darle a nuestro sistema los elementos, los nutrientes, el combustible que requiere para poder llevar a cabo todas sus funciones. En la parte funcional es aquella que conecta todos nuestros elementos, nuestra infraestructura, para que funcionen coordinadamente y de forma correcta, gastando la menor cantidad de energía, usando lo que sobra energía para la depuración, etcétera. Eso es la gran noticia. Todo lo tenemos desde que nacemos. Tenemos que alimentarnos bien. Entonces, como no lo hacemos, porque estamos normalmente metiendo una cantidad de enlatados, comidas rápidas, bebidas gaseosas,
cantidades ingentes de azúcar, una cantidad de estimulantes que no nos damos cuenta que estamos ni siquiera tomando en la alimentación, margarinas, grasas, etcétera, y súmele, doctor Londoño, el estrés en que vivimos, súmele eso, ese estrés y esa agresividad a que nos vemos sometidos permanentemente por el tipo de vida que llevamos. Entonces, pues, para que no nos deterioremos y no comiencen a surgir las arrugas, la flacidez, la falta de brillo en el cabello, la pérdida del cabello, los dolores articulares, las neuralgias, la hipertensión, todas las enfermedades que usted puede imaginarse se originan de allí, la hipertensión, y por supuesto que no comiencen a surgir la depresión, el insomnio, la ansiedad, la mala memoria, la falta de concentración y el decaimiento, la falta de ganas de vivir. Eso se puede solucionar simplemente alimentándonos bien. Colagenato, el poder de su organismo, le da todo lo que usted requiere para estar perfectamente bien nutrido y que su ser pueda cumplir la función que trae desde el momento de su nacimiento, que es la de estar bien y la de desarrollarse perfectamente. Le proporciona vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos, 2 proteínas de la mejor calidad, la soya y el colágeno hidrolizado Peptan Plus de primera calidad, para que nos proporcione todos los aminoácidos y todos los nutrientes que su organismo requiere diariamente para desarrollarse perfectamente y estar en un estado excelente, poder enfrentar todas las contingencias de la vida de una forma razonable, equilibrada y estar en todos los aspectos muy bien, sexualmente, socialmente, laboralmente, en la familia y en la parte emocional. Así que desde la primera infancia a darle colagenato a sus niños, media cucharadita de colagenato en el tetero, sin contraindicaciones, no engorda, lo pueden tomar diabéticos e hipoglicémicos y nos sirve en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre tomarlo, energía y calidad de vida con colagenato, el todero de su organismo. El todero del organismo, colagenato, para estar llenos de energía, que es estar bien y que es poder enfrentar bien los desafíos de la vida, que son muy duros, que son muy difíciles, pero si uno está bien alimentado es muy distinto. Por ahí decía el pueblo que las penas con pan son menos. Hay que tener pan, pero pan bueno. Pan bueno. Exactamente. La calidad de lo que consumimos no es la cantidad, es la calidad. Y el colagenato le da lo mejor de todos los nutrientes para que usted esté perfectamente bien en todos los aspectos de su vida. Bueno, ¿y cómo conseguir el colagenato? Muy fácil, doctor Londoño. Solo hay que llamar a los teléfonos de la energía, la salud y la belleza. En Bogotá, el 432-2250. 432-2250, colagenato por solo 139,000 pesos para 30 días y les vamos a obsequiar una mascarilla de colágeno para que mejoren la condición de humectación de su cara, de su cuello, para las arruguitas externas, ayudarse con esto. Y nuestra línea gratuita nacional, 018,000 11 5450, 018,000 11 5450 y entregamos sin ningún recargo en todos los rincones de la patria. Colagenato ya 14 años con todos nuestros oyentes y con todos los consumidores brindando grandes beneficios. Grandes beneficios, colagenato, pídalo ya. No espere a mañana, pídalo inmediatamente al 432-2250 o a una línea nacional 018,000 11 5450. No lo deje para mañana. Muchas gracias, don Aníbal Santana. Ustedes, muchos saludos para todos. Colagenato y salud en la hora de la verdad, de 8 de la mañana, 51 minutos. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Bueno, así como quien no quiere la cosa, la Constitución colombiana la vuelve en trapo todos los días. Así es, doctor. Pero además todo el sistema, porque han resuelto que las mayorías absolutas no son mayorías absolutas. Entonces... qué lío, doctor Londoño. Qué lío para entenderlo. Es que la misma senadora Paloma Valencia nos decía, pero es que no es que... Pero que nos lo explique alguien, porque es imposible. Pero se lo transporto a este otro temita. ¿Cuál es el censo electoral del país? El censo electoral del país es el de las cédulas emitidas. Si vamos a aplicar este mismo sistema, entonces hay que sacar del censo a todos los que están impedidos o inhabilitados para votar. Porque yo digo que un referendo o una reforma constitucional, lo que sea, necesita el 20% del censo electoral. ¿De cuál censo? ¿De cuál censo? Ah, no, sáquenme primero a los inhabilitados, saquen a los que no pueden votar por X o Y situación. Las sillas vacías, claro. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, se ponen a jugar con los conceptos y lo llevan a uno a unas situaciones insostenibles e inmanejables. ¿Cuál es la mayoría absoluta en el Senado de la República? ¿Cuántos son los senadores? 102. ¿Cuál es la mayoría absoluta? Son 53 senadores. Póngalo como quiera. Póngalo como quiera. Si quieren la duda, ponga 52 senadores, pero no son 36. Ah, es que hay unos inhabilitados, me importa un comino. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros que componen una y otra cámara. ¿Quiénes componen una y otra cámara? Los que son elegidos y los que tienen credencial. No, que es que hay uno que se enfermó y que no está. Importa un pepino. Importa un pepino, compone esa Cámara. El Senado lo componen 102 senadores. La mayoría absoluta la mitad es 51, la mitad más uno sería 52 o si quieren 53, ahí hagan las cuentas que les parezca. Claro, y es que la misma ley quinta trae en su artículo 117 la definición de mayoría absoluta. La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes. De los integrantes. Y son integrantes. El señor que está impedido sigue siendo integrante del Congreso. A diferencia de la mayoría simple que sí es de los asistentes. Claro, de los asistentes, pero el quórum se tiene que conformar por la mitad más uno de los que integran el Congreso. No de los que por casualidad están ahí, o de los que no están inhabilitados, o de los que no declararon un impedimento. No, señor, de los integrantes. Ah, pero aquí empiezan a dar vueltas a esto, doctor. Aquí la Constitución la vuelve en trapo todos los días con esa cosa horrorosa que es la Corte Constitucional, donde llegan unos magistrados que válganos Dios, que no llegan sino porque fueron amigos de Santos y se comprometieron a aprobarle cualquier cosa que saliera sobre lo que él llama la paz. Y hacen cualquier bestialidad, como esa de decir que sigan adelante con una ley reglamentaria cuando no hay nada que se reglamente. Ese sí es una prueba monumental. Eso sí, el jurista, el nuevo portalí del derecho universal, el señor Linares, nos lo va a tener que explicar. Oiga, que a propósito del Poder Judicial ya empezaron además a hacer campaña en contra de la consulta anticorrupción porque se dieron cuenta, y lo dijo uno de los magistrados de algún tribunal en Bogotá, lo dijo, se dieron cuenta que es que les bajan el sueldo a ellos también. Obvio. No se habían dado cuenta. Eso lo dijimos aquí en la hora de la verdad, por claro. Dios. Entonces, a raíz de lo que se dijo en la hora de la verdad ayer aquí, por la tarde yo me encuentro, o por la noche mejor dicho, con el aviso ya que no, ellos no van a votar eso. No, es que lo habíamos dicho desde hace rato, William, sí, desde hace rato. Pero ¿cómo es esto que le van a bajar el sueldo también a los magistrados de las Cortes? Es que hay que defender el país de la corrupción, entonces le rebajamos el sueldo a los congresistas. La ley dice, el sueldo de los magistrados de las altas Cortes será el mismo de los congresistas. Claro. Ergo, le bajo el sueldo también. Y los magistrados de tribunal tienen por sueldo un porcentaje de lo que se ganan los magistrados de las altas Cortes, luego para abajo. Y los jueces porque tienen un porcentaje del sueldo de los tribunales, luego para abajo el sueldo del Poder Judicial, y no se habían dado cuenta. Es la base para todo el Estado, más o menos. Claro, y no se habían dado cuenta de la pequeñez, del pequeño problema en que están. Bueno, vamos a hablar de historia, queridos amigos. Sí, señor, vamos para la historia. Vamos con la historia, son las 8 de la mañana, 57 minutos, escuchan La Hora de la Verdad.
Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Se ha divulgado la noticia de que en el año de 1818, a su regreso de esa peregrinación heroica de Simón Bolívar por los países del Caribe, que los llevó a Haití, que los llevó a Jamaica, que los llevó a tantos sitios, cuando regresó a Venezuela lo primero que hizo fue publicar un periódico, Las Crónicas del Orinoco, un periódico, porque lo primero que hay que hacer es manejar las ideas, manejar el mundo noticioso, pero para sacar de ellos efectos, consecuencias. Bolívar lo entendió así muy bien, porque lo que no se ha dicho de Simón Bolívar, y es lo que queremos decir en las próximas entregas de Hoy en la Historia, es que no fue un militar afortunado como lo fueron tantos. Pues la historia está llena de militares con fortuna, de militares unos con un gigantesco talento militar, que ahí se limitaba su talento, y otros con un talento universal, de unas dimensiones enormes, como Napoleón Bonaparte, por ejemplo, o como Julio César, talentos sencillamente portentosos, o como Alejandro Magno. Alejandro Magno no fue simplemente un hombre que libró batallas, sino un hombre que logró incorporar todo el Oriente a la cultura griega. Y para eso se necesita talento, comprensión de los problemas, un genio diplomático. Hay otros militares que nunca fueron buenos sino en lo suyo, que es muy grande y que es muy importante, pero hasta ahí llegaba su comprensión del mundo. Entonces uno repasa los libertadores de América y encuentra gente muy estimable, muy significativa, pero que en materia de política, en materia de genio comprensivo de todo el mundo de su tiempo, no le llegan a los tobillos a Bolívar, dicha sea con todo respeto, por San Martín y por Artigas y por todos los libertadores que tiene Centroamérica, que tiene tantos que no hay ni manera de enumerarlos, Santa María y bueno, todos. Bolívar fue un gran genio. Un gran genio, a partir de una cultura inicial muy pobre. Cuando Bolívar salía para México en ese viaje famoso, era un niño, era un adolescente, escribió una carta que da pena por su elaboración y da pena por sus errores de ortografía. Después, ¿a qué horas y de qué manera se convirtió en semejante talento y en semejante hombre de gran cultura? Hay que recordar, que muchos no lo saben, que Bolívar llevaba siempre en sus campañas, al mismo tiempo con sus armas y al mismo tiempo con sus arreos y al mismo tiempo con todo lo que hay que llevar en una expedición para sobrevivir, llevaba una mula cargada con libros. Pero había que ver los libros del Libertador. El Libertador estaba en la última moda intelectual de su tiempo. El Libertador era un grande lector de Voltaire, un grande lector de Rousseau, un grande lector de todos los de la enciclopedia, un grande lector de las obras clásicas. Bolívar era un estudioso de lo clásico, como lo fueron todos los grandes talentos de su tiempo. Tuvieron que mirar a la antigüedad clásica y nutrirse de ella. El Libertador fue un gran pensador, fue un inmenso orador, o fue un colosal escritor. Ya seguiremos hablando, porque en este tema no nos vamos a detener, de las grandes obras literarias políticas del Libertador. La más grande obra de ellas, en nuestro parecer, y ahí somos capaces de soportar cualquier crítica que se nos haga, el discurso ante el Congreso de Angostura. Esa es la obra clásica del Libertador, y uno lee aquello y dice, ¿qué pensamiento? Pensamiento que sigue vigente, plenamente vigente. Por ejemplo, en el terror que el Libertador le tenía, o al soldado con fortuna que quería imponer su criterio y su criterio militar a todos los ciudadanos, o el terror que había que tenerle a la anarquía
que es la disolución de todo Estado, que es el sistema o la negación del sistema en que todos mandan y nadie sabe cómo se debe obedecer. El libertador pensador. Ese es nuestro tema inicial para Hoy en la Historia. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 59 minutos. En esta cuña le vamos a contar por qué construir con Metal Deck de Acesco es más fácil y rápido. Porque es un entrepiso liviano y resistente, con calidad estructural grado 40, que se adapta a cualquier proyecto fácilmente, garantizándole eficiencia y perfección. Rápido, ¿cierto? Así de fácil es construir con Metal Deck. Acesco. Mejores materiales, mejores obras. Los vivimos contigo. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más, con la seriedad y la profundidad que usted merece. Llano, cultura y folclor en nuestro sábado global. Llano, cultura y folclor. Un espacio dedicado a lo mejor de los llanos colombo-venezolanos, donde la música, las tradiciones, mitos y leyendas son cultura hechas llano. Escúchenos todos los sábados a las 8 de la mañana por RCN Radio Red. Golondrina y tijereta y el carro de madrugada con su canto me despierta. Personajes. Hizo una agrupación nueva donde le dije, usted es el productor musical, el director musical de mi agrupación, usted. Sí. Le di la confianza y le entregué las llaves, le dije, haga lo que tenga que hacer. Y me armó lo que en estos momentos está haciendo Penchi Castro. Historias. Cassandra me abrió las puertas del mundo y llegué acá porque me llamaron para hacer una historia con Bernardo Romero Pereiro. Voces. Claro, Robinson es garantía de calidad, pero pues sí. A mí ni quien me conozca. Entonces de repente cuando llegan y empieza a ver a alguien que habla pues mexicano y este quién es y nunca lo he visto en la tele y nunca sale en cine, quién será este cuate. Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970 AM, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces. Escuche La Hora de la Verdad de lunes a viernes por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Radio Red Bogotá 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo.
Cumple tus metas ingresando a la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas, www.ugc.edu.co. PBX 327-6999. WhatsApp 317-366-7586. Todos somos UGC. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Va a sacar, toma impulso, hay saque de banda. ¡Hay saque de banda! ¡Increíble! Se la pasa al equipo rival. ¡Pase equivocado! Mejora el pase correcto. Envíe sus giros nacionales en cualquier oficina Davivienda y recíbalos en nuestros cajeros a nivel nacional. No necesita ser cliente Davivienda. Conozca más en www.girosdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Managua, organizaciones de derechos humanos se mostraron alarmadas por el constante incremento de personas muertas por el abuso de la fuerza estatal en la represión de las protestas que se adelantan contra el régimen sandinista del presidente Daniel Ortega. Los estimativos de personas asesinadas en los 4 meses que llevan las protestas van desde 212 hasta 285 de algunas organizaciones. Washington, la cifra de menores de edad que permanecen en manos de las autoridades en los Estados Unidos asciende a los 2.047, cifra que ha permanecido prácticamente igual desde que el presidente Donald Trump tomó la decisión de que supuestamente se reversaba la separación de familias en la frontera. Damasco, el ejército sirio lanzó un ataque buscando retomar el control sobre la población de Daraa, generando el desplazamiento masivo de la población civil que habita en la región. Ciudad del Vaticano. Ayer sostuvieron una reunión en la Santa Sede el pontífice Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron, en la que discutieron el asunto crítico de la inmigración ilegal africana hacia el continente europeo. Washington, la cadena de noticias CNN informó que Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, recibirá protección por parte del servicio secreto después de que un restaurante en el estado de Virginia se negara a atenderla en protesta contra las políticas del presidente Donald Trump. 9 de la mañana, 9 minutos. Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia? En Bogotá y en toda Colombia ya son las 9 de la mañana, 10 minutos, luego de que se conociera el dramático informe sobre el aumento de cultivos de coca en Colombia, que indica que llegan a las 209.000 hectáreas, con un aumento del 11% con respecto al año 2016. El presidente Juan Manuel Santos anunció medidas para enfrentar tardíamente el narcotráfico. Santos anunció que los ministerios de Ambiente y de Salud le dieron el visto bueno a las aspersiones terrestres con glifosato a través de drones o aviones no tripulados para erradicar las más de 200.000 hectáreas de cocas que hay sembradas en el país. El presidente hizo el anuncio ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, instancia que en el año 2015 suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato, presuntamente porque era cancerígeno. El Centro Democrático rechazó las exigencias de la Comisión de Verificación de la ONU a los acuerdos con los terroristas de las FARC, que enviaron en una carta donde pedían al Congreso que aprobara el Código para la Justicia Especial para la Paz. Esta colectividad responsable de la elección del presidente Iván Duque rechazó el comunicado de la misión de verificación de la ONU y dijo que las observaciones y proposiciones no pueden ser calificadas como obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas. Entre tanto, en el Congreso no se logró aprobar el Código de la JEP porque la comisión designada para estudiar las proposiciones seguirá analizando la norma, que será discutida nuevamente mañana. A las 9 de la mañana, 11 minutos, noticias en la Hora de la Verdad. Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la Hora de la Verdad, noticias regionales. Amable
Amables oyentes, un saludo cordial, mucha atención. En recta final entre el Festival del San Pedro y Muestra Internacional del Folclore en la ciudad de Neiva y en los diferentes municipios del departamento del Huila, donde se celebran estas festividades cumbres de la cultura huilense. Son miles los turistas que han llegado para presenciar los desfiles, las presentaciones artísticas y musicales en la ciudad de Neiva y en los diferentes municipios como Pitalito, Garzón y La Plata, donde son sitios de mayor concentración. Las autoridades han llamado la atención del dinero falso circulante en los diferentes municipios del departamento del Huila y la perfección de este dinero que hace muy difícil su detención. En otro orden de la información, mucha atención, amables oyentes, que continúa interrumpido el tránsito de la carretera que de Neiva conduce a la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá. En estos momentos las autoridades realizan ingentes esfuerzos para rehabilitar nuevamente el servicio del tránsito en esta vía que continúa interrumpido a la altura del sitio conocido como Los Túneles a raíz de la pérdida de la banca. Y para finalizar, mucha atención, amables oyentes, que de acuerdo al más reciente informe conocido sobre el aumento de cultivos ilícitos en Colombia de 209.000 hectáreas, se afirma por parte de voceros cívicos y políticos en los diferentes municipios del Caquetá y Putumayo, que allí en estos departamentos está la producción de cocaína que se está comercializando por productos perecederos e incluso también comercializándose por ganado. Esas son las informaciones más importantes en el sur de Colombia con Divier Alexander López. ¡Feliz día! En deportes, México con el colombiano Juan Carlos Osorio al mando define su clasificación hoy a los octavos de final. Los mexicanos se juegan su paso a la siguiente fase frente a Suecia, partido correspondiente a la última jornada del Grupo F que se lleva a cabo en este momento en la ciudad de Ekaterimburg. La selección mexicana, sin conocer la derrota en este mundial y con 6 puntos, lidera el grupo. Con empate o victoria avanzarán al selecto grupo de los mejores 16. En Kazán, Alemania, frente a Corea del Sur con la pelota ya rodando, definirán el otro clasificado. La campeona del mundo con 3 puntos ocupa la segunda posición. Para la hora de la verdad, Tata Castro.